Estábamos teniendo un hermoso tiempo con el Señor, unas canciones de adoración, ¿no? De rendirnos ante Él, declarando que anhelamos estar en su presencia, allí, rendidos a sus pies, ¿no? En una genuina adoración. ¿Y cómo adoramos a Dios? ¿Cómo decimos que queremos permanecer allí en ese estado de adoración? Va más allá del tiempo que duran las canciones y que nuestro corazón está de alguna manera movido a través de ellas hacia Dios, y impacta todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos en la vida, en la familia, en el trabajo, en la calle, en todas partes. Debe ser una realidad esto que cantábamos hace un momento. Y así como lo hablábamos la semana pasada, el dinero es justamente un recurso por medio del cual nosotros rendimos adoración a Dios. El dinero es muy importante en nuestras vidas, o sea, lo manejamos desde muy pequeños. Sin dinero no comemos, no hay colegio, no hay casa, no hay transporte, o sea, el dinero definitivamente es necesario y lo manejamos desde muy pequeños. Trabajamos, o sea, dedicamos una gran parte de nuestras vidas a trabajar por un sustento, por un salario. Y con ello, pues, pagamos nuestras necesidades y más. Solemos referirnos a este dinero que ganamos como mi dinero, y de la misma manera lo manejamos como mi dinero, hacemos lo que a mí me parece. Pero el dinero, y andamos con dinero por todas partes. Bueno, a veces va uno sin nada, pero generalmente hablando, anda uno con dinero. Y el dinero es como tener un arma cargada. Tiene el potencial, con un arma cargada usted puede, ubicándonos en el respectivo contexto, matar un animal, y con este animal es que usted se alimenta, ¿cierto? El que vive en el campo. Con este animal usted defiende a su familia de un invasor, con esta arma. Pero con esta arma usted también puede lastimar a una persona y llegar a matarla. El dinero tiene ese mismo potencial con el dinero yo como, con el dinero yo pago los servicios, con el dinero muchas cosas buenas, pero también tiene un potencial de ser muy peligroso para nuestras propias vidas. Somos inculcados en nuestra sociedad a tener una perspectiva del dinero. Y cuando llegamos a Cristo, muchas veces esa perspectiva no cambia más allá del decir, bueno, ahora voy a dar un diezmo y una ofrenda a la iglesia y listo, ya cumplí la parte financiera. Pero no entendemos lo que en realidad implica todo lo que está detrás del dinero y cómo adoramos a Dios a través del recurso financiero. Vamos a revisar hoy unos aspectos que nos permiten justamente tener una perspectiva adecuada acerca del dinero. Que no estamos hablando una vez más ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de primicia, sino mi corazón y el dinero. Entonces vamos por favor en las Biblias a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Segunda de Corintios 5, versículo 14 y 15. Y les hago una pregunta, o analicemos esta pregunta a la luz de este versículo y otros que vamos a ver. ¿Usted para quién vive? Dice 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando de los cristianos, ¿no? De los que hemos decidido seguir a Jesús. Versículo 15, y por todos murió, póngale cuidado, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Seguir a Jesucristo nos está diciendo que implica un morir. Jesucristo murió para que todos murieran.
En Cristo, ¿qué pasa con nosotros? En Cristo nosotros morimos. Entonces entendámoslo de una manera muy clara y completa. Cuando yo decido rendir mi vida a Jesucristo por medio de la fe, yo estoy muriendo. ¿A qué muero? Muero al pecado, ¿cierto? Jesús justamente muere en la cruz para pagar por mis pecados, y por la fe en Jesús yo muero y muero a mis pecados. Muero a esa vieja vida pecaminosa que yo estaba esclavo del pecado. ¿Pero a qué más muero? ¿Un muerto tiene deseos? ¿Un muerto tiene apegos por las cosas materiales? Cuando una persona muere, muere a esos apegos, a esos deseos, a cualquier riqueza o tesoro que pudiera tener en vida. Está muerto. ¿Y qué pasa? Si nacemos de Dios, si realmente somos salvos, si realmente somos hijos de Dios, ¿qué es lo que dice la Escritura? De modo que el que ahora vive, acuérdese que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en Cristo vivimos. Y dice, ¿y el que ahora vive, para quién vive? Ya no vive para sí. El Hijo de Dios, los cristianos, no podemos simplemente seguir viviendo de la misma manera que lo hacíamos antes, donde buscábamos satisfacer nuestros deseos, autogratificarnos con el dinero y con todo lo demás. Porque es que la palabra es muy clara, dice, ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso lo leemos en este pasaje, pero lo dice toda la Biblia. Dios nos creó en Él, por Él y para Él. Existimos para sus propósitos. Entonces Jesucristo lo dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, es totalmente consistente. Ahora, como hijos de Dios, vivimos para Dios. O, esa es la premisa, debemos vivir para Dios. Si eres nacido de nuevo, debes vivir para Dios. ¿Es fácil? Es muy difícil, porque todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que hacer lo que Jesucristo dice, niégate a ti mismo. Todos los días toma tu cruz, es decir, muere nuevamente y sígueme. Es un todos los días, lo hablamos hace 15 días. Es un camino angosto, es una puerta estrecha. Y literalmente la traducción de esa palabra que se traduce allí como angosto, como estrecho, es gemir de angustia. Es un camino angustioso porque estamos muriendo todos los días a nuestros propios deseos. Pero esa es la vida en Cristo. Y no la puede vivir cualquier persona a menos de que entienda, fuera de Cristo yo no tengo vida, fuera de Cristo estoy muerto y condenado al infierno. Entonces prefiero vivir este poquito de vida que tengo yo en la tierra, sometido a Dios, muriendo, porque en la vida eterna voy a tener una libertad, un gozo, tesoros, conforme a lo que Dios ha prometido. Estamos aquí sembrando para nuestra vida eterna. Entonces, renunciamos a todo. O vendría la pregunta, ¿renunciamos a todo? Miremos qué hicieron los discípulos, Mateo versículo 19. Y miramos el ejemplo de los discípulos de Jesús. Si nosotros somos discípulos de Jesús, pues es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Mateo 19, versículo 27 al 30, vamos a leer. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, póngale cuidado lo que dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una pregunta interesada, ¿no? ¿De qué vamos a tener? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es algo muy preciso para ellos 12, ¿no? Pero luego dice, y cualquiera, nosotros somos ese cualquiera, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros.
En el contexto, para que entendamos la pregunta de Pedro con ese interés, Jesús le acaba de decir a un joven rico, o sea, tenía muchas riquezas, le dice: vaya y véndalo todo, entréguelo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo. Y entonces sígame. Entonces, cuando los discípulos escuchan, si él vende todo y lo da a los pobres, va a tener tesoro en el cielo. Caramba, Señor, nosotros entregamos todo, ¿qué vamos a tener? Es una inquietud totalmente lógica en el contexto que están escuchando lo que Jesús dice. Pero a lo que vamos es a ¿qué hubo en el corazón de los discípulos cuando decidieron seguir a Jesucristo? Tú eres el mayor tesoro, tú eres la mayor riqueza. A mí no me importa una empresa que yo tenga de venta de pescados, no me importa el barco que tengo, si tengo una casa. Yo me voy detrás de ti, Señor, porque es que en ti está la vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna sino solo tú, Señor? Entonces, tenemos que entender lo que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, no podemos, un cristiano que ama a Dios realmente, no puede tener apego a lo material. Hay mandatos claros y específicos al respecto. Primera carta de Juan, capítulo 5, dice: no amen al mundo ni nada de lo que en él hay. Mateo 6:33 dice, en el contexto que nos dice que estamos buscando lo de comer, la ropita, el techo y todo lo demás, dice: vea, los gentiles, la gente que no me conoce, anda enfocada buscando esas cosas, pero ustedes, su papá sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas materiales que ustedes necesitan vienen por añadidura. O sea, Dios nos dice: no puede un hijo de Dios tener la mirada centrada en las cosas materiales, en el dinero ni las riquezas. Entonces, no puede estar nuestro corazón enredado en las cosas de este mundo, en amar el dinero. Tenemos que entender, ¿yo a quién le pertenezco? Busquemos, por favor, para que no digan que es que Daniel se inventa cosas y acomoda los textos. Miremos 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿De quién somos? Y es consecuente con la pregunta, ¿no? ¿Para quién vivo yo? Dice 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, está hablando a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios, a los cristianos, les dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, póngale cuidado, y que no sois vuestros? Yo no soy mío, yo le pertenezco a alguien más. Y continúa: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La vida de Jesús, la vida de Dios mismo pagó por mí. O sea, pagó, pero muchísimo más de lo que yo valgo. Yo soy un humano y pecador. Y Jesús es Dios. Ese fue el precio por mi vida. Está sobrepagado mi vida. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y recalca nuevamente, los cuales son de Dios. Mi cuerpo, lo pongo en otras palabras, lo material y lo inmaterial que tú tienes es de Dios. Mi cuerpo, y por extensión, si tengo una camisa, un reloj, unos zapatos, un carro, una casa, lo que sea que tenga, le pertenece a Dios. Él lo compró todo. Y no solamente queda ahí, mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, son de Dios. Y si son de Dios y yo entiendo esto, y realmente he tomado una decisión de seguir a Jesucristo, pues la consecuencia es muy sencilla. Yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana.
Y no puedo estar persiguiendo dinero para darme simplemente mis gustos. ¿Por qué? ¿A quién le pertenecen mis gustos, mi tiempo, mi dinero, mi cuerpo, mi todo? Al Señor. No me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra y lo dice consistentemente en todas partes. Gálatas 2:20, busquémoslo, que nos complementa esto muy bien. Gálatas 2:20. Nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Jesucristo qué le pasó en la cruz? Se murió. La cruz era el instrumento de muerte. La cruz los colgaban para matarlos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿cuál es la declaración que hacemos? Con Cristo yo estoy muerto. Una vez más, es consistente el mensaje. Y lo complementa: y ya no vivo yo. Dígalo en voz alta: ya no vivo yo. Ahora piénselo. Si está viviendo usted o ya no está viviendo usted de verdad. Porque ese es el asunto. Este versículo lo hemos escuchado no sé cuántas veces, pero la cuestión es: ¿sigo viviendo yo o es Cristo viviendo en mí? ¿Y cómo es Cristo viviendo en mí? El pasaje mismo nos dice cómo. Y lo que ahora vivo en la carne. Entonces nos está explicando, ¿cómo es que Cristo vive en mí? Pues yo viviendo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora yo vivo, lo vivo es totalmente sujeto, totalmente rendido a la voluntad de mi Señor. ¿Qué me dices que haga? Ah, listo, eso hago. Mi corazón totalmente rendido en buscar qué es lo que Él quiere que yo haga. En todas las áreas de mi vida. No solamente el dinero. Estoy hablando del dinero porque es normalmente el área que como que menos decimos, esto no tiene nada que ver con Dios, salvo el pedacito que sacamos para llevar a la iglesia. De ninguna manera. Todo es de Dios y toda nuestra vida es para Dios. Entonces, si yo tengo apegos por el dinero, si sigo enfocado en el dinero, me aferro a él, lo que estoy mostrando claramente es que Jesucristo no está reinando en mi corazón, que Jesucristo no está viviendo. Díganme ustedes, cuando leen los evangelios, ¿cuánto interés tenía Jesús en el dinero? Es más, es hasta curioso. El que manejaba el dinero dentro de ellos, Jesucristo se lo había delegado a un ladrón. O sea, tampoco le interesa el dinero, que le dice al ladrón: vea, usted maneje las finanzas. Llega y le cobran impuestos y le dice a Pedro: vaya y saque un pez, y en el pez va a encontrar una moneda y pum, pagan el impuesto de los dos. O sea, Jesucristo no tenía ningún interés en el dinero. Le preguntan: ¿a quién debemos pagar los impuestos? ¿O qué? Jesucristo, ¿qué dice? Muéstreme la monedita. ¿De quién es esta cara? Del César. Pues denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, él no tenía ningún. Y nosotros seguimos a Jesús. Si Jesús vive en nosotros, vivimos de la misma manera. Somos de Dios y nuestra vida es para Dios. Una vez más, yo entiendo que lo que digo puede generar cortocircuito en nuestra manera de pensar, porque uno dice: pero ¿y cómo le hago? Y entonces, y esto, que el que tiene más, sobre todo, más le hace cortocircuito, ¿no? El que no tiene nada, uno dice: pues, todo lo que yo tengo es tuyo, Señor, no tengo nada, pues nada tienes, pues te fue mal conmigo, Señor. Pero el que más tiene empieza a sacar cuentas y dice: uy, pero ¿y entonces qué quiere decir? Tengo que hacer como el joven rico, vendo todo. Y se empieza como a dar vueltas ideas en la cabeza, ¿no? Pero tenemos que ir entendiéndolo bien. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Mi cuerpo, mis posesiones materiales, mi espíritu, mis pensamientos y todo lo demás es de Dios. Así que tenemos que
por obvias razones, y lo leíamos en el pasaje, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengo que glorificar a Dios, buscar honrar a Dios. Ahora bien, la honra, esto es bien interesante porque a nuestros padres debemos obedecerles. Sí, cierto, es parte de la vida, de los mandatos que Dios nos da. Debemos obedecer a nuestros padres. Pero el mandato es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué implica? Si yo obedezco a mi papá, uno puede obedecer a Dios por varias razones. Una de ellas puede ser por miedo. Otra simplemente porque soy muy piadoso y me sujeto a la religiosidad que me dice que tengo que hacerlo y lo hago. Puedo hacerlo simplemente por respeto a Dios. Pero cuando yo honro a Dios, piense un poquito y díganme, ¿la honra no va más allá que la obediencia? En la obediencia yo hago estrictamente lo que se me dice. Mi papá me dijo haga esto, no haga esto, yo no, listo, no lo hago. Pero cuando yo lo honro, yo busco qué le es agradable, cómo le saco una sonrisa a mi papá, cómo hago que él esté bien, mucho más allá de simplemente obedezco lo que él demanda de mí. La honra, la alabanza, el glorificarle va mucho más allá de simplemente obedezco lo que Dios manda o no manda. ¿Y el mayor mandamiento cuál es? Lo encontramos allí en Mateo 22, ¿no? 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Con qué amo a Dios? Con lo que yo siento, con mis deseos, con mis impulsos, con mis pensamientos, con mis decisiones, con todo lo que yo soy. Los expertos que han hecho unos estudios dicen que el promedio de las personas pasa el 50% de su tiempo pensando en dinero. 50% del tiempo pensando en dinero. Cómo ganarlo, cómo gastarlo, cómo hacer que le rinda. Y yo me siento identificado. Yo digo, sí, yo estoy pensando todo el tiempo qué compro, dónde compro, que me rinda más, qué hago para estirar esto. Uno está pendiente de todo eso, y más con la economía como está. Uno está pensando cómo lo ahorro, cómo lo invierto. Los estudios dicen el 50% del tiempo estamos pensando en el dinero. Ahora bien, el mandato es ámelo con toda su mente, con el 100%. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto implica no que no pensemos en el dinero, porque pues tenemos que ir a hacer mercado y vamos a pensar en cuánto voy a pagar, y entonces uno compara precios, a ver, tenemos que hacer el ejercicio. Pero ese pensamiento del dinero, entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que estar sujeto en una adoración a Dios. Yo manejo el dinero, gasto el dinero, uso el dinero, gano el dinero dentro del formato, dentro de lo que Dios me dice del dinero, teniendo en cuenta y arrancando de esta premisa: este dinero no es mío. No es para que yo haga lo que me dé la gana con él. Señor, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus intereses? ¿En qué quieres tú que yo invierta este dinero? Al joven rico le dijo: mi hermano, quiero que toda su riqueza sea para los pobres. Puede que a usted en particular el Señor se lo diga, y usted tiene que ser sensible a la voluntad del Señor. Pero puede que no. Puede que le diga monte una fundación, puede que le diga úselo y bendiga a su familia y no. Pero tenemos que manejar el dinero de Dios que ha puesto en nuestras manos para la voluntad de Dios. El dinero muestra
revela nuestro corazón. Jesucristo lo dice ahí en Mateo 6, versículo 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Básicamente Jesucristo dice, enséñame tu dinero, enséñame dónde está tu dinero y te voy a decir dónde está tu corazón. Que es que la plata es para gastar y para esto y para lo otro, listo. Tú eres un egocentrista, tu corazón está en ti mismo, en el placer, en la comida, en los viajes, en las cosas, en las joyas, no sé, en donde sea que esté. De acuerdo a este pasaje, entonces uno puede de alguna manera medir la espiritualidad de una persona por el manejo de su dinero. Claramente. Porque es que si es de Dios y yo honro y glorifico a Dios con todo lo que tengo, con todos mis bienes, lo estudiamos la semana pasada inclusive, el dinero va a reflejar dónde está mi corazón. Si es Dios el primer lugar como me manda, como tiene que ser, o el primer lugar está el dinero. Vivir para Dios y adorar a Dios no es en los momenticos que estamos en la iglesia con los hermanos, en medio de las canciones, o cuando decimos, Señor, entrego mis ofrendas, mis diezmos, no. El glorificar a Dios, el vivir para Dios es genuinamente en todas partes, o sea, sobre todo afuera de la iglesia. Porque aquí en la iglesia estamos como que en piloto automático y no estamos como atentos. Vengo acá y adoro al Señor, pero afuera estamos manejando, donde nos echan un carro encima, donde me pitan y porque casi me van a atropellar, donde hay que hacer filas y hay gente de mal genio, y donde llego al recepcionista y me trata mal, y donde hay competencia laboral, y donde tengo conflictos con mi pareja. Allí es donde tengo que glorificar a Dios, en todas partes. Entonces, no puedo sencillamente vivir diciendo, no, yo amo al Señor y yo lo obedezco. Tenemos que ir mucho más allá. Si le pertenezco a Él y existo para su gloria, todo mi ser, mente, pensamientos, palabras, lo que hago, cómo manejo mi tiempo, cómo manejo el dinero, cómo llevo las relaciones, todo es para agradar a Dios. No solamente limitado en obediencia a lo que Él me dice, obviamente tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, sino más allá. ¿Quién está dispuesto a ir más allá? El que ama, el que realmente ama al Señor. El que no ama al Señor en primer lugar, pues le va a costar horrores dar más. Entonces, vivimos para Él, teniendo atención a lo que a Él le agrada, a lo que a Él le gusta, sobre todo a lo que Él manda. Y esto lo hacemos, valga la aclaración, estos, digámoslo de esta manera, detalles de nuestra parte de no solamente obediencia, sino ir más allá por adorarle, por agradar su corazón, no es por añadir nada a nuestra salvación. Que acordémonos que ninguna obra de nosotros le suma a la salvación, sino todo lo contrario, justamente porque hemos sido salvados por Él y entendemos el amor y la entrega de Dios por nosotros y decimos, caramba, yo no valgo tanto como lo que tú pagaste por mí. ¿Cómo no rendir mi vida y todo lo que soy y todo lo que tengo a ti? Cuando esta vida es tan corta y tú me regalaste la vida eterna contigo. Entonces miremos algunos, ya que tenemos como claro este panorama de nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Miremos algunos cuidados que tenemos que tener con el dinero y los vamos a mirar básicamente en 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. ¿Lo tienen? Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda
nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La frase central de este párrafo que leímos, ¿cuál es? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo demás es una explicación, un desarrollo de esta frase. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pregunto, ¿tener dinero es pecado? Si Dios le bendijo a usted con dinero más de lo que usted necesita, ¿eso es pecado? Tener dinero no es pecado. Tener dinero no es algo malo. ¿Qué es la raíz de los males? Amar el dinero. Es más, las riquezas, ¿de quién provienen? De Dios, salvo aquel que hace riquezas sirviendo a Satanás, ¿no? Pongámosle riquezas malavidas y narcotráfico y todo lo demás, pues. Dios es quien da el poder de hacer riquezas. Dios es quien abunda en nuestros hogares. Es Dios el que provee. Entonces, ¿el problema dónde está? En amar el dinero. El amor al dinero nos dice entonces que es la raíz, la fuente de donde nacen todos los males. Ahora bien, si yo entiendo que amo a Dios o que he nacido en Cristo Jesús, pues mi prioridad es amar a Dios, honrarlo y glorificarlo. Y sé que hay algo que de ahí es de donde nace todo lo malo. Pues yo tengo que alejarme de ello. No simplemente buscarlo, sino tengo que alejarme de aquello que desde donde está todo el potencial de salir todo lo malo. El asunto entonces está, que es una pregunta que uno tiene que hacerse, listo. ¿Yo amo el dinero? Y creo que la respuesta de la mayoría, así ame el dinero, va a ser una negación. No, yo no amo el dinero. Entonces, ¿cómo sé si sí lo amo o no lo amo? Pues yo le voy a dar algunas pautas y usted haga su ore en este momento y diga en el Espíritu Santo, ayúdame a ser honesto conmigo mismo y poder darme cuenta de la verdad. ¿Usted pasa más tiempo pensando en cómo ganar dinero o en cómo hacer un buen trabajo? Hablando del ambiente laboral, ¿sí? Es decir, ¿a usted le preocupa es cuánto gana o lo que le preocupa es la calidad de su trabajo? Si yo mi trabajo lo hago es pensando en cuánta platica gano, mi corazón está en el dinero. Si yo trabajo pensando en voy a dar lo mejor de mí, voy a ser proactivo, propositivo, puntual, responsable, diligente, voy a glorificar el nombre de Dios a través de mi excelencia en el trabajo, entonces mi corazón está en Dios. Porque cuando mi corazón está en Dios, yo sé que el obrero es digno de su salario y la paga va a venir. Y si me están pagando mal, el Señor se va a encargar de defender mi caso y va a hacer que me paguen más. Porque yo estoy confiando en el Señor y no en el dinero. Y mi riqueza es el Señor y no el dinero. Otra pregunta, ¿su trabajo es el medio para alcanzar sus deseos personales o es un medio para glorificar a Dios a través de la excelencia? Si usted en su trabajo ve que el sustento es un medio para satisfacer sus deseos o es un medio para usted glorificar a Dios a través del trabajo que usted hace. Si nos damos cuenta, ¿no? Apunta al yo, a alimentarme, a satisfacerme.
Y uno claramente tiene que darse cuenta porque, caramba, si estoy en Cristo, yo estoy muerto. Mis deseos y la autogratificación, autosatisfacción, no debe ser algo que esté allí en mi corazón. Otro aspecto a tener en cuenta para saber si amamos al dinero es, usted sabe que ama al dinero cuando nunca tiene suficiente. No está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere más, siempre necesita más. ¿Qué nos dice el pasaje? Usted tiene techo, que es sustento y abrigo, lo tiene todo. Esté contento con eso. Estamos contentos porque no tenemos los zapatos que quisiéramos o el carro que quisiéramos. Perdón, estamos insatisfechos y entonces decimos, necesito más plata para poder comprar esto y necesito más plata para... Eso, mi corazón está más en el dinero que en Dios. Tercero, usted ama el dinero cuando encuentra placer en lo que va más allá de las necesidades. Cuando para usted es importante que lo vean usando un buen auto, una cartera fina, cuando hay placer en exhibir lo que tiene. ¿Sí? Usted ama el dinero. Esta expresión, yo la he escuchado a muchas personas, no digo de aquí, pero la he escuchado. Yo para eso trabajo, para darme gustos. Bueno, esa expresión está diciendo claramente que ama al dinero, no al Señor. Para eso trabajo. Es una expresión que me lleva a autogratificarme. Mi corazón está en el dinero y lo que Él me puede dar a mí, a todos mis deseos carnales que están vivitos. Y cuarto, usted ama el dinero cuando le duele darlo, le cuesta darlo. ¿Por qué? Sencillamente porque me gusta tener todo el dinero disponible para poder darme los gustos que yo quiero, para poder proveer para todos mis anhelos y mis deseos. Entonces, si saco de aquí un poquito, caramba, ya no me puedo dar este gusto que quería. Entonces, el dar dinero es perder la oportunidad para autogratificación. Con estas algunas preguntas y situaciones, creo que pudimos haber hecho ya una evaluación, espero yo, honesta delante de Dios, de cómo está nuestro corazón. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Si estamos entendiendo lo que estamos entendiendo dentro de esta medida, yo le pertenezco a Dios. Y existo para glorificarle. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, creo que es muy claro, no ame el dinero. ¿Cómo hago para no amar el dinero? ¿Cierto? Tú tienes que tomar una decisión y la tienes que mantener o renovarla todos los días. Y es, yo muero. Yo decido seguir a Jesús. Me rindo por completo, no solamente durante el tiempo que duran las canciones en las cuales le decíamos eso, ¿no? Es realmente en la realidad, valga la redundancia. Realmente muero, realmente estoy rendido a ti. No es una teoría, no es algo intelectual que debamos hacer. Necesitamos estar allí en el secreto de Jehová, estar en la intimidad con Jesucristo, fortalecidos en Él, caminando en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, no hay manera. El cristiano no puede vivir de otra manera distinta. Jesucristo lo dice muy claro: separados de mí, nada podéis hacer. Se refiere a esto: usted no puede caminar el camino de la vida eterna, un camino realmente que el de los hijos de Dios, a menos de que esté en Cristo Jesús. ¿Qué le sucede a los que se quieran enriquecer? Y ahí en el pasaje de Timoteo que vemos, ¿no? Versículo 9. Los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No sé si alguno se esté preguntando, ¿y entonces tengo que vivir en pobreza? ¿No puedo buscar enriquecerme? No. Realmente la respuesta es no. Porque como está planteada,
si tú buscas enriquecerte, ¿qué estás buscando? Hacer del dinero tu tesoro. Y Jesucristo es muy claro: no se hagan tesoros aquí en la tierra, no amen el mundo. Yo no puedo buscar enriquecerme porque entonces mi corazón está en las riquezas. Ahora bien, diferente es que glorificando yo a Dios, siendo diligente con lo que Dios me dio, yo soy un hábil empresario y monto empresas y las empresas prosperan y me lleno de riquezas. Está bien, estoy poniendo al servicio de Dios los talentos que Él me dio, las habilidades que me dio en el área financiera, y pues produzco dinero como algo natural en mi vida. Pero no estoy buscando enriquecerme, porque en el momento en que pongo mi mente, mi ojo en el dinero, perdí el año. Estoy amando el dinero. ¿Sí me hago entender? ¿Puedes enriquecerte como cristiano? Claro que sí. Sin buscar enriquecerte, buscando glorificar a Dios a través de un buen uso de tus habilidades, de tu ingenio, que yo creo aplicaciones para celulares y las vendo y, mejor dicho, me tapo en dinero. Es excelente. Busca la excelencia en lo que haces y el Señor te va a prosperar. Pero no estés persiguiendo el dinero, ¿sí? Entonces, el asunto, ¿dónde está? En el enriquecerme. El asunto está en mi corazón. No está en tener dinero y producir mucho dinero a través de un salario, de inversiones, de mis habilidades en los emprendimientos. Allí no está el problema. El problema está en mi corazón, que busca el dinero, que anhela el dinero, que quiere el dinero. Ese es el problema. ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema? Dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Le decimos a Jesucristo, cuando Él nos enseña a orar: líbranos de tentación, pero nos lanzamos de cabeza en la tentación del dinero. O sea, no es coherente un estilo de vida de esa manera. Cae en lazo. ¿Qué hace un lazo? Nos amarra, nos ata, nos esclaviza. Entonces, queriendo enriquecerme, ¿de quién me hago esclavo? Del dinero. Por consecuencia de Satanás, hago al dinero mi Dios. Cuando me encuentro con el Señor me dice: yo no te conozco. Tu corazón estuvo toda la vida puesto en el dinero, no en mí. Yo nunca fui tu Dios. ¿Cómo vienes a pedirme a mi salvación? ¿Pierdo mi salvación si quiero hacerme rico? Nunca la tuvo. Porque el que ama al Señor, el que realmente vive para el Señor, el que ha nacido de nuevo, una vez lo repito, el que ha nacido de nuevo vive para Dios, no para mí mismo. Y si a través de mis actos demuestro que estoy viviendo para mí mismo, por más décadas que lleve en la vida cristiana, tengo que empezar a darme cuenta que mi corazón no ha estado en el Señor, porque es que es una rendición total. Yo no soy mío, una vez más lo repito. ¿Cómo puedo vivir simplemente para hacer lo que a mí me parece? No puedo si soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué nos muestra este pasaje? Dice: vea, algunos empezaron a asistir a la iglesia, está diciendo Pablo, haciendo una advertencia a Timoteo, ¿no?, de la iglesia de Éfeso, que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, y Pablo le está enseñando cómo, está corrigiendo problemas de la iglesia y enseñándole cómo tratar algunos asuntos del manejo de la iglesia. Y entonces le dice: vea, algunos miembros de la iglesia se extraviaron de la fe y traspasaron de muchos dolores. Lo decían los versículos que leíamos antes: perdición, que caen en perdición y destrucción. ¿Qué es eso? Pues la condenación en el infierno. Por preferir el dinero se apartaron del camino de Dios, no rindieron realmente su vida al Señor y pues terminaron en la muerte eterna. Eso es lo que Pablo está diciéndonos allí. Está contando lo que sucedió en la iglesia de Éfeso.
bajo el liderazgo de Timoteo. Y entonces Jesucristo, pues ahí lo dice el pasaje, ¿no? En de Timoteo, el versículo 7, y es algo que lo dice Jesucristo, no hagan tesoros en la tierra. ¿Cómo lo dice acá? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y de esto Jesucristo tiene cualquier cantidad de parábolas. Necio, insensato, le dice a unos, porque ya acumulé mucha riqueza, ya tengo graneros llenos de tesoros, puedo vivir la vida tranquilo. Le dice, necio, tú te mueres esta noche y te vas para el infierno, así que de nada te sirvió acumular riquezas. Y así hay otras cuantas historias en los evangelios salidas de la boca de Jesús. Entonces, es insensato pensar que en esta corta vida terrenal la felicidad y la satisfacción la encontramos acumulando dinero. Nada podemos sacar. Cualquier cantidad de tesoros o riquezas que nosotros tengamos son pasajeras. Y más si las comparamos con una vida eterna. Y más sabiendo las promesas que dice Jesucristo. Oiga, haga tesoros en el cielo. Mateo 16, versículos 19 y 21 lo dice, ¿no? 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? No haga tesoros en la tierra, no ponga su mirada en hacer riquezas. Busque hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Y entonces hacemos tesoros en el cielo, no como algunos lo plantean exclusivamente. No, que trayendo las ofrendas y los diezmos a la iglesia. Ciertamente, eso es parte de la obediencia a Dios. Pero los tesoros en el cielo los hacemos como lo acaba de decir, con actos de obediencia a Dios. Obediencia a Dios, como lo que hemos visto integralmente esta mañana, un corazón rendido al Señor que busca agradarle a través de la obediencia y más allá de la obediencia estricta a lo que Dios manda o no manda. Cómo yo puedo honrar, exaltar, glorificar a mi Dios a través de quién soy y lo que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? No ponga la mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y no las cosas de acá. ¿Qué más debemos hacer entonces? Esté contento con lo que tiene. Mira lo que dice el versículo 6, como empieza el que leíamos en Timoteo, ¿no? Gran ganancia. ¿Cuál es el verdadero tesoro que nos plantea el pasaje? Gran ganancia es la piedad, es decir, buscar al Señor, amar al Señor, acompañada de contentamiento en la parte financiera. Versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo les hago la pregunta, no me digan nada. ¿Usted está contento con tener comida y abrigo? No me digan nada. Lucas 12:15, Jesucristo les dice a sus discípulos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo les pregunto, ¿Jesucristo se equivocó? ¿Y la vida del hombre sí consiste en la abundancia de los bienes que tengamos? Porque es que eso es lo que enseña el mundo actual. ¿Dónde está el éxito de una persona? ¿Cuántos carros tiene? ¿Dónde vive? Bueno, si tiene varios carros, vive en Ritoque, ok, vas por el buen camino del éxito, ¿sí? En el mundo se gastan millones de dólares en campañas publicitarias que justamente nos dicen eso. Usted va a ser feliz, exitoso, si compra más de esto que yo le estoy ofreciendo. Jesucristo nos dice, vea, la vida no consiste en las cosas que usted tiene. Necesitamos limpiar nuestra mente de tantas ideas confusas que nos ha metido nuestra cultura.
Somos riquísimos. Usted abre una llave y le sale agua. Los reyes, hace 200 años atrás, reyes que vivían en palacios, que tenían dueños de países completos, no tenían esa bendición. No tenían una nevera que abrían y sacaban comida. No. Nosotros hoy en día en realidad somos súper bendecidos, súper ricos. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hebreos 13:5. Mira lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y nos da un parte de confianza, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces nos dice, oye, cambia tus costumbres, hijo de Dios. Cambia tus hábitos consumistas de estar gastando, de estar exhibiendo lujos y de estar buscando riquezas y enriquecerte. Tus costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tiene, disfrutando lo que tiene. Más de eso, ¿a dónde nos lleva? Al pecado de la avaricia. Lo opuesto al contentamiento es la avaricia. Creo que nosotros entendemos el pecado de la avaricia. ¿Cuál es? Que nos lleva a alimentar nuestro ego. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La avaricia es, vivo yo y tengo que vivir bien. ¿Cristo? No, Cristo ya está en el cielo. Él está bien. Yo tengo que vivir bien. Esa es la avaricia. Esa perspectiva, como la he escuchado también en el pasado, es que yo soy hijo del Rey de Reyes y me merezco lo mejor. ¿Han escuchado? Es una perspectiva de avaricia. Yo no me merezco nada, me merecía morir y ser condenado al infierno, pero por la gracia el Señor me ha salvado. Que extiende su misericordia cada día sobre nosotros y provee para nuestras necesidades y muchas veces consiente nuestros anhelos. Lindísimo el Señor. Cómo se glorifica en medio de nuestros deseos. ¿Cómo podemos aprender a contentarnos? Tenemos que esforzarnos en vivir con menos en lugar de desear más. John D. Rockefeller, si lo han escuchado, uno de los más magnates del mundo, dice una frase, voy a ver si soy capaz de parafrasearla. El hombre más pobre es aquel que solo tiene dinero. El más pobre es el que solamente tiene dinero. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en disfrutar lo que tenemos y nunca vamos a estar amargados ni renegando de que me falta, que quiero, que nada. Señor, a mí me gustaría tal cosa, pero estoy feliz así. Y deje que el Señor le sorprenda. Trabaje, como lo hemos hablado, ¿no? Con excelencia para glorificar al Señor y Él se va a encargar de proveerle y de sustentarle. ¿Qué más nos permite entender el contentamiento? Proverbios 30, versículo 8 y 9, ya con esto vamos cerrando. Dice, vanidad y... no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decirle, Señor, dame cada día lo que yo necesito. O sea, mi confianza y mi sustento está en ti, no en un salario, no en una empresa, no en algo que ya tengo asegurado. No, mi confianza está en ti. Dependo de ti. Y por último, sea generoso. Ahí mismo en el pasaje de Timoteo, si nos adelantamos un poquito hasta el versículo 17, miremos lo que le dice a los que tienen dinero. A los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Qué pasa con las riquezas, con los bienes materiales?
inciertos. Que yo tengo mi empresa, estoy súper bien y de repente una situación y se quedó sin 5. ¿Sí? ¿Dónde debe estar puesta mi confianza? Si mi confianza está puesta realmente en el Señor, entonces yo ¿por qué tendría que estresarme o afanarme por cualquier cosa material? ¿Tendría que estresarme o afanarme por lo material? De ninguna manera. Yo estoy con mi mirada clavada primero en el Señor, amándole, honrándole, obedeciéndole, glorificándole a través de la excelencia con la que hago todas las cosas. Y confío en que Él traerá mi sustento. Y aún más allá del sustento, que también, aunque esto no lo espera uno, pero dice, me gustaría tal cosa, y el Señor se la pasa consintiendo a sus hijos. Continúa. La esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué más dice uno ante eso? Entonces, que manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este pasaje particularmente lo dice Pablo a Timoteo, que se lo diga a los ricos ahí de la iglesia. Había gente adinerada en la iglesia. Pero lo vemos a lo largo de las Escrituras, de la misma manera se nos manda a todos los cristianos a que proveamos a las necesidades de los demás. Y entonces, si Dios es la fuente, mi confianza ¿de dónde está puesta? En Él. Me siento orgulloso por todo lo que tengo, por todo lo que he logrado. Puede venir en algunos momentos un sentido de orgullo, ay, mire todo lo que yo he logrado. Pero está mal porque eso es el ego, el orgullo que ya no debe vivir. Entonces no debe haber esa altivez, ese orgullo, sino todo lo contrario, un cabeza agachada con humildad. Señor, gracias, porque tú has sido muy bueno conmigo, porque tú me has bendecido con el sustento y con el abrigo. Gracias. Y si Dios le ha dado más, también por todo lo que más le ha dado. Pero es en eso. Y el mandato es, sean generosos, sean dadivosos. Y háganlo con qué actitud nos dice la Escritura cuando damos. Con gozo, con alegría. No de porque es que me tocó, porque es que allá me están presionando, porque es que... No. Y lo entendemos. Si yo amo a Dios, ¿de qué manera doy? Señor, es tu dinero, tú me estás dirigiendo a que dé. Lo doy. Y te glorifico y te exalto y te honro, Señor. Y gracias por este privilegio de poder dar. Esa es la actitud, siendo generosos, dando con liberalidad de lo que tenemos, sin sacar excusa que es que no tengo. Miren, estuve en campañas recogiendo ayudas para familias. Pasábamos por barrios ricos, estrato 5, estrato 6, no daban ni una libra de arroz. Pasaba uno por los barrios pobres, salían esas camionetas llenas. Porque el pobre sabe lo que es tener necesidad y no ama el dinero porque nunca lo ha tenido y no se apega a él. Hay unos que sí, obviamente, pero es más fácil en el que no ha tenido, pues yo doy. Yo sé lo que es no tener para comer, tome, yo doy desde el mercadito que me costó trabajo hacer, pero yo doy para que otro pueda sostener. El rico no sabe qué es la necesidad, no le importan los demás, ama su dinero y se apega a él. Y el llamado que nosotros tenemos es, no ponga excusa aún en medio de su necesidad, no ponga excusa que es que tengo plata o no, sea generoso. Un corazón que ama a Dios, Dios da y sigue dando. Como hijos de Dios tenemos que tener esa misma naturaleza, esa misma actitud en nosotros. Entonces damos para la obra de Dios, para el mantenimiento del templo, para los que sirven al Señor dedicación exclusiva, damos para los hermanos que están en necesidad, damos para los que están afuera, que están en necesidad. Tenemos que dar. Hay mucha necesidad en el mundo, espiritual y material. Da, dice, os dará, dice la palabra. El que presta al pobre, el que da al pobre, presta a Dios. Si el que presta al pobre, la plática se perdió. Sino el que da al pobre, presta a Dios, dice la palabra.
Entonces, somos animados a dar con generosidad. ¿Y qué hace este dar con generosidad? Sencillamente nos lleva a nosotros a no poner la mirada en el dinero, sino en el Señor. Y por último, ¿qué necesitamos entonces para vivir una vida cristiana de manera adecuada, manejando nuestro dinero adecuadamente? Necesitamos desarrollar un corazón de un genuino adorador a Dios. Dice Isaías, ¿por qué gastáis el dinero? Isaías 5, versículos 2 y 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dios nos dice, vea, no invierta su vida en dinero. No invierta su vida en buscar riquezas y hacer tesoros. Invierta su vida en mí, dice Dios. En amarme, en buscarme. Solo yo voy a saciar realmente tu corazón. Solo yo te doy la vida eterna y tesoros en el reino de los cielos. Cuando hemos entendido el precio que pagó Jesús, sin pensar en ninguna recompensa, simplemente por lo que Dios hizo, Señor, vivo para ti y te doy a ti. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ese es el corazón que necesitamos desarrollar en nosotros. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, ¿dónde habitamos entonces? Allí, buscando el rostro del Señor. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Que nuestro corazón genuinamente sea un corazón que ame apasionadamente al Señor, que ame al Señor con locura, con desesperación como esto, que habitemos en su secreto, que realmente levantemos manos de alabanza, nuestras bocas declaren alabanza a Dios, que con todo lo que hacemos lo exalte y lo glorifique. Entonces el dinero es una prueba para nuestro corazón. El dinero que hoy tenemos es de Dios y es para la gloria de Dios. Nuestra vida es en Cristo y para Él. Ya no vivimos para los otros. Por lo tanto, no debemos buscar nuestra autosatisfacción, sino la de Dios. Agradar su corazón, gloriarle y exaltarle. ¿Sabe qué pasa cuando usted hace esto? Usted vive pleno, satisfecho, feliz, realizado, sin que le falte absolutamente nada. Tenga mucho cuidado con amar el dinero. Te hace su esclavo. Hace que lo adores sin que te des cuenta. Te lleva en un camino de perdición. Así que no ames el dinero. No hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Esté contento con lo que tiene, sea generoso y desarrolle un corazón de adorador a Dios. Oremos.